Leemos la palabra del Señor así, hermanos. Y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanezcáis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que el Señor bendiga su palabra. Nuestra reconciliación en Cristo como tema. Estaba leyendo un comentario de una persona verídica, usted lo puede ver, de una mujer que perdió el conocimiento por un evento traumático que lo llevó a no reconocer a su familia. Pero esta persona sufrió de amnesia y que pasaron 10 años no poder recordar quién era ella. Y la amnesia mental, hermano, es de que usted pierde la memoria de un momento a otro y no puede recordar y no puede reconocer quién es usted. Nosotros no podemos reconocer y recordar, sino que perdemos nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Nosotros. Y eso es lo mismo que nosotros podemos ver en la vida cristiana. Y eso es lo mismo lo que el apóstol Pablo les hace a ellos, a los colosenses, recordar quiénes eran ellos en Cristo. Lo mismo puede suceder en la vida cristiana, hermanos, que nosotros podemos perder el conocimiento, podemos olvidar quiénes éramos sin Cristo y quiénes somos ahora en Cristo. Es fácil poder olvidar nuestra vida pasada, olvidar nuestra vida presente y olvidar nuestra vida futura. Por eso el apóstol Pablo les recuerda a los colosenses quiénes eran ellos antes de Cristo. Les recuerda quiénes son ahora en Cristo y les recuerda quiénes ellos serán en Cristo. Y es por eso que si nosotros vemos en el contexto histórico, en el versículo 20 Pablo les está recordando y dice: y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, y las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, él se enfoca en la condición de que antes ellos eran enemigos de Dios. Ellos antes de aceptar a Cristo eran enemigos. ¿Y por qué razón Pablo les recuerda a ellos que ahora ellos ya no son enemigos de Dios? En el contexto cultural, religioso y político, una persona que no se adaptaba a las ordenanzas del gobierno, de lo que el gobierno exigía, al no aceptar lo que el gobierno decía, ellos automáticamente se convertían en enemigos rebeldes.
dice a ellos: claro, ustedes antes eran enemigos, pero ahora ustedes ya están reconciliando en Cristo. Su amistad de ustedes con Roma o con el gobierno no tiene nada que ver con el Evangelio. Su amistad de ustedes con el gobierno no les hace extraños a ustedes, sino que al contrario, ahora ustedes gozan de una paz. Gozan ahora de una reconciliación que es por medio de Cristo Jesús. Y es por eso que los colosenses, antes de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas, ellos estaban perdidos, eran enemigos y eran extraños. Pero por medio del Evangelio ellos llegaron a conocer a Cristo. Y por medio del Evangelio ellos fueron reconciliados ahora con Cristo. Por eso Pablo les exhorta ahora a permanecer en la fe para ser apartados y que ellos tengan esa esperanza puesta en el Evangelio y que las falsas enseñanzas que ellos estaban recibiendo eran contrario a lo que ellos habían escuchado. El evangelio que habían escuchado era verdadero y el evangelio que ellos habían escuchado era lo que les había unido ahora, que les había reconciliado ahora con Cristo. Y la amenaza de esas falsas enseñanzas que se estaban dando en Colosas estaba amenazando la vida de ellos por los falsos maestros que promovían falsas enseñanzas, creencias y prácticas religiosas que en lugar de acercar a los colosenses a Cristo les estaba separando, les estaba alejando de su relación con Cristo. Y es por eso que Pablo ahora él lo dice en el versículo 20, por medio de la reconciliación, por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora dice, y a vosotros que eran en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es fácil, hermanos, cuando nosotros olvidamos, como esta mujer que perdió, hermanos, la memoria por 10 años. Y dice que ella recuperó la memoria a través de su esposo. Dice que su esposo le estuvo conquistando, hablando, demostrando amor por ese largo tiempo. Hermanos, déjame decirle, Dios nos ama tanto que Él nos recuerda por medio de su amor, por medio de su palabra, que no olvidemos quiénes éramos antes de venir a Cristo. Amén. Ahora, hermanos, la reconciliación transforma a la persona de un estado hostil a un estado, hermanos, de amistad. Y la palabra hostil, hermano, quiere decir enemigo o extraño. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha reconciliado. Dios ahora ha tenido la amistad con nosotros.
la paz que antes no existía. Y eso fue a través y gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso ahora si nosotros vemos en los siguientes versículos 21 y 23, Pablo era así, hermanos, podríamos decir así, tan serios, y directamente escribe su carta a los colosenses y les hace recordar, ya que tanto ellos como nosotros ahora somos un ejemplo vivo de la obra redentora de Cristo Jesús hecho en la cruz del Calvario. Ahora nosotros somos un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Somos un testimonio vivo y somos un reflejo vivo de la obra maravillosa, de la obra salvadora que Cristo ha efectuado en la cruz del Calvario. Pablo les está diciendo a los colosenses: ustedes son el testimonio, el ejemplo de que cómo han sido reconciliados con Cristo. El gran propósito del apóstol Pablo, hermanos, hacia los colosenses, era dejar en claro su enseñanza y la doctrina de la reconciliación. Y mire qué dice el versículo 21. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. La reconciliación, hermanos, que tanto Pablo enfoca ahí, hermanos, hacia los colosenses. Él no lo dice porque no tiene que hablar, no tiene nada que decir, sino que él los está escribiendo, hermanos, de algo verídico, de algo cierto. Les hace recordar quiénes eran ellos. Y es por eso que en nuestro tema de hoy vamos a ver tres cosas más adelante. Y al final vamos a hacer unas aplicaciones. ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Quiénes somos nosotros ahora en Cristo? ¿Y quiénes seremos nosotros en Cristo? Amén. Vamos a hablar de nuestra vida pasada, presente y futura. Amén. Y es por eso que primero el apóstol Pablo les hace una radiografía, hermanos. Es un análisis de su vida pasada, presente y futuro. Por eso Pablo dice: Dios, aún estando, aún cuando estabas aún hostiles, en rebelión contra Él, Dios nos reconcilia. Dios nos reconcilia. Y yo le pregunto un poquito para avanzar en esta mañana: ¿cómo era la vida de usted antes de venir a Cristo? Yo quisiera que usted ahí en sus notas, no me lo va a dar a mí tampoco eso, pero yo quisiera que usted realmente es una persona sincera, escribe ahí en una hoja, ponga ahí mi vida pasada, y más abajo usted pone ahí mi vida presente, y ponga ahí mi vida futura. Y escribe quién era usted en su vida pasada antes de conocer a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está recordando. No se olviden ustedes quién eran ustedes antes de ser reconciliados. Por eso, hermano, cuando aún nosotros
antes de ser reconciliados vivíamos una vida diferente. Nos encontrabas en un estado, hermano, de oscuridad. Por eso si nosotros vemos ahí en el 13, miren que dice Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primeramente nosotros, nuestra vida pasada, dice que estábamos en un estado de oscuridad, en tinieblas. En oscuridad dice que no teníamos conocimiento. Dice la palabra del Señor que éramos hijos de ira por naturaleza. Éramos enemigos. Éramos rebeldes. Éramos pecadores. Éramos ingratos. Éramos extraños. Estábamos condenados a la muerte. No había esperanza. Éramos mentirosos, chismosos, rebeldes, orgullosos, altivos, difamadores, detractores, vanagloriosos, ávaros, soberbios, pendencieros, y nos metíamos en donde no nos convenía. ¿Qué más podemos hablar? Ladrones, tramposos como Esaú. ¿Sabe el pastor qué me está diciendo? Borrachos, drogaditos, alcohólicos, rebeldes. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Qué más? Perezosos, haraganes. ¿Qué dice la palabra del Señor? Más ahora dice que ya trabaja con sus manos y comparte con aquel que tiene necesidad. ¿Qué más éramos? Dice, y vosotros que en otro tiempo eras extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, dice, nos han reconciliado. Malas obras, hermano, que solo nos deleitábamos en el pecado. No nos importaba hacer mal a nuestro prójimo, no nos importaba hacer daño, no nos importaba mentir, no nos importaba hacer trampas y no nos importaba, hermano. Ojalá que usted pasara un santito, yo no. Tampoco voy a decir que anduve, mire, pero lo que la palabra nos dice que éramos enemigos de Dios y éramos hijos de ira y estábamos condenados a la muerte. Eso era su vida pasada. Y déjame decirles, da pena, ¿verdad, hermano? Da vergüenza de describir nuestra vida, ¿verdad? Dice, extraños enemigos, antes de venir a Cristo, las personas estaban separadas de Dios, desalineadas de Él, enemistadas con Él, debido a causa del pecado. Ahora, ¿por qué? Porque sabemos nosotros que cuando Adán, hermanos, y Eva pecaron, desde ahí, hermanos, el pecado comenzó a reinar en la vida del hombre, y dice que desde ahí comenzó el pecado. Haciendo malas obras, hermanos, en nuestra mente éramos hostiles. Se manifestaba, hermano, en la vida a través de acciones pecaminosas. Malas obras no son la causa de la enemistad, sino la evidencia extraña de la condición interna del corazón humano. Por eso usted no se extraña cuando ve a una persona haciendo pecado y no le da pena. ¿Por qué? Porque está viviendo en la vanidad de su mente. Porque está alejado de Dios. Por eso la gente, hermano, se mofa en el pecado y no le importa vivir en el pecado, no le importa manifestar el pecado. Y no siente vergüenza.
porque está en estado de oscuridad, en un estado de tinieblas. Y por eso hoy el mundo vive como vive, porque no está reconciliado con Dios, está en oscuridad, está en un estado, hermano, en lo cual no puede percibir la luz. Y dice que no viene la luz porque sus obras son malas, lo que dice 1 Juan 3, 18, 19. Pero más sin embargo, dice la palabra del Señor, mas ahora os ha reconciliado. La obra de Cristo cambia radicalmente la situación y de la austeridad, hermanos, y lo alinea a la persona, al creyente con Cristo. En un estado caído, hermanos, en una enemistad, Dios hace la paz. Ahora, hermanos, la reconciliación significa pasar de estar de un lado de contienda a otro, restaurando la relación que antes estaba rota. En otras palabras, de ser enemigos pasamos a ser amigos. Versículo 22, estamos argumentando, hermano, lo que el apóstol Pablo se está escribiendo a la carta de los Colosenses. Dice: y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, Pablo subraya el método por el cual se logró la reconciliación a través de la muerte física de Cristo en la cruz. Este sacrificio fue necesario para satisfacer la justicia de Dios y para remover la hostilidad causada por el pecado. Fue necesario la muerte, el sacrificio de Cristo, y a través de eso fue logrado, hermano, nuestra reconciliación. Es por eso que ahora el creyente es limpiado y perfeccionado, capacitado para estar en la presencia de Dios sin culpa, sin mancha, sin defecto. Y esta es la victoria sobre la depravación que antes definía a una persona pecadora, pero sin embargo, ahora a través de la obra de Cristo, mire, la persona ahora goza de una paz y goza de una reconciliación. Ahora ya no es pecadora, sino que ahora ya es una persona santa y pura delante de los ojos de Cristo Jesús y delante de Dios. Amén. Y el versículo 23 dice: si en verdad permanezcáis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habíais oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fue hecho ministro. Gloria sea el nombre del Señor. Dice: si en verdad permanezcáis. Este versículo, hermano, introduce una condición para la presentación final ante Dios, no en el sentido de que la salvación se pierde, sino que la perseverancia de la fe es la prueba de una salvación genuina. La fe verdadera en Cristo se evidencia por una vida manifestada, transformada, una vida firme en el Señor. Fundados firmes en la fe, Pablo exhorta a los creyentes a la constancia, especialmente ante las falsas enseñanzas, que no se dejaran llevar por los gnósticos, por el ascetismo y el humanismo que quería entrar dentro de la iglesia de Colosas. Y lo mismo, hoy, hermano, la misma palabra hoy nos exhorta a nosotros también, que debemos de permanecernos firmes en la fe, no dejarnos llevar por cualquier enseñanza o artimaños de la gema de hombres que quieren entrar con enseñanzas falsas y movernos de la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Y eso era lo que amenazaba, hermanos, a la iglesia de Colosas. Su fe debe estar fundamentada y arraigada en la verdad de Cristo Jesús. Dice: sin mover de la esperanza, el evangelio, la esperanza del evangelio es la confianza en
en el futuro que Cristo ha asegurado para los creyentes. Permanecer en ella significa no ser distraído por otras doctrinas o filosofías humanas. De aquí, hermanos, podemos ver un significado teológico. Colosenses nos habla, hermanos, de una manera y nos habla el corazón de cada uno de nosotros. La humanidad separada y enemizada con Dios es reconciliada únicamente a través del sacrificio de Cristo. El resultado de esta reconciliación es la presentación de los creyentes ante Dios como santos y sin mancha. Esta nueva condición, sin embargo, requiere perseverancia en la fe, no como una forma de ganar la salvación, sino como una evidencia de la reconciliación que ha sido real en nosotros. Es una evidencia, hermanos, de nuestra reconciliación que ha sido verídica nuestra fe en Cristo Jesús. Y aquí entramos, hermanos, un poquito más a profundidad. Lo que éramos antes, extraños, alejados, cortados y separados de Él. Enemigos, aborrecedores en nuestra mente. Y la mente, hermanos, mueve el corazón, toma decisiones. Éramos enemigos de su luz, la cual expone nuestra maldad y nuestras malas obras, como dice Juan 3, 19 al 20. Éramos hostiles, odiábamos el Evangelio, viviendo una vida de resentimiento hacia los demás, hacia Dios. No nos gustaba, hermanos, que nos hablaran del Evangelio. Por eso usted ve cuando habla una persona, que dice la persona, no necesito, así estoy bien, estoy más mejor de los que van a la iglesia. ¿Usted ha escuchado gente así? Mire, yo me topo todos los días. Todos los días. No, yo estoy bien, yo no necesito nada, estoy bien, estoy más que los que van a estoy más mejor que los cristianos. Pero esos hermanos, déjame decir, vivir una vida engañada. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de los males, desobediencia a los padres. Romanos 1:30. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Por naturaleza éramos hijos de ira. Efesios 2:1-3. Y dice que seguíamos las corrientes de este mundo, en malos deseos, haciendo malas obras. En Romanos 5:10 nos dice que éramos enemigos. Y es por eso que ahora la palabra del Señor mismo, Pablo, en la carta de Romanos 12:1, nos llama a una transformación y a una renovación, hermanos, de nuestra mente mediante la palabra de Dios. Que no nos conformemos y no nos adaptemos a este mundo, que ya no sigamos nuestra vida como vivíamos antes, sino que ahora debe haber un cambio en nosotros. Amén. Número 2, ahora lo que somos ahora en Cristo. ¿Cómo era su vida de usted antes, su vida pasada? Ahí pues usted está escribiendo su papelito, ¿verdad? Su vida pasada, ahora su vida presente. Ahora, escribe ahora usted cómo es su vida presente ahora en Cristo. Aquel hermano cara de limón, ahora sí sonriente, ¿verdad? Aquel hermano amargado, el hombre, ahora sí. Como dice Pablo, aquel hermano que no le gustaba trabajar, ahora ya trabaja con sus manos y comparte con el que tiene necesidad. El hermano antes le gustaba mentir mucho, pero ahora ya habla verdad. Antes era un borracho, ahora ya no. Dijo uno, antes me tomaba 60, ahora ya solo me tomo 59. ¿Cuál es la diferencia? No, ahora ya dejé de tomar, antes me tomaba 60, ahora ya no me tomo 59. ¿Cómo está eso? No, hermanos, ahora nuestra vida ya es transformada, nuestra vida ahora es una vida pura, es una vida santa, y estamos ahora viviendo para la gloria de Dios. Antes vivíamos para la gloria del mundo, ahora vivimos para la gloria de Dios. Por ahí se dice ahora, hemos sido
reconciliados en su cuerpo de carne mortal y incorporoso lo fueron por gracia al mensaje del Evangelio que recibieron por medio de Epafras. Nosotros ahora, gracias a Dios, que hemos oído y escuchado el Evangelio y ahora realmente hemos aceptado ese Evangelio, ahora nuestra vida ha sido cambiada y transformada. Si usted todavía está viviendo su vida pasada, hermano, viviendo todavía o haciendo las obras que hacía antes, ahora que profesa ser cristiano, déjame decirle, usted todavía no ha sido reconciliado con Dios. Usted todavía está viviendo su vida pasada y eso no es evidencia de que usted es una nueva criatura. Amén. Ahora, hermano, ¿por qué Pablo enfatiza, hermano, la humanidad de Cristo aquí? Con términos como cuerpo, carne y muerte. Por eso, hermano, para refutar las falsas enseñanzas agnósticas espirituales que se están infiltrando en la iglesia de Colosa tanto, despreciaron todo lo que tenía que ver con el cuerpo y con la muerte y la obra de Cristo. Unos decían que Cristo no había muerto. Otros decían que la cruz no proveía salvación. Y por eso Pablo le dice, no es que iba a ser igual, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, en su cuerpo de carne, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice Filipenses 2, 5 al 8. Y ahí, hermanos, en esa muerte, en esa cruz, fue efectuada nuestra reconciliación. Ahora, hermanos, nuestra vida presente, que somos reconciliados. El sacrificio de Cristo, la muerte de Jesucristo en la cruz, es el fundamento de la reconciliación. Él murió en nuestro lugar, llevando el castigo de Dios por nuestros pecados, perdón y justificación. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos perdona, nos justifica, nos declara justos, anulando la deuda del acta que era contraria a nosotros y perdonando de todos nuestros pecados. Ahora somos una vida nueva en Cristo, porque hemos sido reconciliados. Antes éramos hostiles, ahora somos amigos de Dios. Antes éramos enemigos, pero ahora somos amigos. Ahora, hermano, gozamos de una salvación tan grande y gozamos del perdón de nuestros pecados. ¿Usted se goza por eso? Como dijo el hermano Tony, saber eso, hermano, fuera que usted se levantara y pegara los brinquitos, dijo. Porque eso que nos llena de alegría, hermano. Dice que antes estábamos sin Dios, sin esperanza, pero ahora tenemos esperanza en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante dice, no quiero que entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermano, déjame decirle, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza futura, que es en Cristo Jesús, pero fue gracias a su obra redentora que Él hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Dice que nosotros estábamos condenados a muerte, porque la Biblia dice que porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva en Cristo Jesús es para vida eterna. Eso nos debe llenar de gozo y alegría. Hermanos, déjame decirle, por eso nosotros no debemos de vivir una vida con miedo, sino que al contrario debemos de gozarnos de todas las aflicciones, de todo lo que pasamos, porque sabemos que tenemos una esperanza viva, sabemos que nuestro Redentor vive, como dijo Job. Las cosas del mundo no nos deben afectar, sino que debemos de poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Gracias, hermanos, a la crucifixión de Cristo y a su obra en la cruz, hermanos, nosotros recibimos una vida nueva y fuimos reconciliados.
Ya que antes dice que estábamos lejos, éramos ajenos. Ahora, hermanos, nos hemos convertido en sus amigos y nos ha dado una vida nueva que es en Cristo Jesús. Hermanos, por medio de Cristo y la reconciliación somos declarados una nueva creación en Él, perdonados de nuestros pecados y hechos herederos de la justicia de Dios. Como resultado ya no somos extranjeros, sino miembros de la familia y ciudadanos del reino, capaces de vivir en paz, en unidad con Él y hermanos y con los demás. Eso nos debe llenar de gozo, hermanos. Antes éramos extraños, dice, estábamos ajenos, dice, de los pactos. Usted puede leer, hermanos, Romanos 5, 8 en adelante, puede leer 2 de Corintios 5, 18, 19, Efesios 4 en adelante, Efesios 2, 12 en adelante, hermano, ahí nos habla quién éramos, pero gracias ahora a la obra de Cristo, ahora nosotros, hermanos, déjame decirle, somos perdonados, somos salvados, somos nueva criatura, somos hijos de Dios y somos herederos con Cristo Jesús, hermanos. Pues ahora nuestra vida, hermanos, ahora presente en Cristo, que somos hijos de Dios, perdonados, salvados, hermanos. Nos habla, hermanos, ahora nos habla ahora de nuestra vida futura. La fidelidad de la reconciliación. Una vez que hemos sido reconciliados, Dios se manifiesta. Dios, hermanos, se manifiesta en nuestra vida y nos da esperanza. Nos separa del mundo para poder servirle a Él. Y hoy en día nos está preparando por medio de su palabra, por medio de la enseñanza. Hoy en día, hermanos, somos santificados. Hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados, hermanos, en una vida futura. Y eso gracias a la reconciliación por medio de Cristo, que ha transformado nuestra vida y nos ha dado una nueva identidad de nuestra vida pecadora, a amigos de Dios, a hijos de ira, a hijos de Dios, a mundanos, a santos. Y en el futuro esta reconciliación, hermanos, culminará, hermanos, con una salvación completa y una unión perfecta, eterna con Dios. Hermano, déjame decirte, es por eso que si nosotros no entendemos nuestra vida pasada, no vamos a vivir una vida victoriosa presente. Y si no vivimos una vida victoriosa presente, no viviremos, hermanos, una vida futura, hermanos, en el Señor. Por eso es necesario entender y comprender nuestra vida pasada para poder vivir ahora una vida que ama, que glorifica, que exalta, que evidencia la obra de Cristo en nuestra vida. Y así un día, hermanos, tenemos esa esperanza. Lo que ahora no hemos alcanzado, cuando Cristo venga, hermanos, se manifiesta, dice la Biblia, que seremos tal como Él es, hermanos, le veremos cara a cara. Pero es a través, si entendemos quiénes éramos en nuestra vida pasada y quiénes somos ahora en Cristo. Por eso nuestra mirada no debe ser en las cosas de la tierra, sino que nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, hermanos. Por eso Efesios 1, 3 a 5 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo
Cristo según el puro afecto de su voluntad. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos, perdón. Santos hermanos, se refiere y alude, hermanos, a una posición del creyente, a una relación con Dios, separado del pecado, apartado para Dios. Pero eso fue mediante la imputación de la obra divina a través de la justicia de Dios hecha por medio de Cristo. Y como resultado de esa unión, ahora, hermanos, un día seremos lo que todavía no somos. Seremos completamente, hermanos, santos, salvados y santificados para vivir eternamente con el Señor. El pecado ya no existirá más, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermano, que la santificación tiene, hermanos, triple propósito. Uno, presentarnos santos, separados totalmente del pecado. Dos, presentarnos sin mácula, sin mancha, a la imagen y semejanza del varón perfecto de Cristo. Tres, presentarnos irreprensibles, irreprochables, donde nada ni nadie, hermanos, podrá separarnos del amor de Dios, donde verdaderamente nadie podrá interrumpir nuestra relación y romper nuestra relación con Cristo Jesús, porque seremos salvados eternamente y para siempre, hermanos. Si entendemos eso, hermanos, vamos a vivir una vida victoriosa, vamos a vivir una vida en fe y vamos a alabar y adorar a nuestro Señor como tal se lo merece. Hermanos, déjenme decirles esta mañana, éramos pecadores y necesitábamos redención. Éramos enemigos de Dios y necesitábamos reconciliación. Ambas se consiguieron mediante Cristo y el Cristo crucificado. Y miren, hermanos, la oración ahora que hace el apóstol Pablo en el versículo 23 dice: si en verdad permanezcáis fundados y firmes en la fe, y sin mover de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Miren, hermanos, es una oración, hermano, condicional, es decir, la reconciliación, la justificación y la santificación tienen un sentido en particular, condicional de cómo empieza este versículo. Pablo hace esta solemne advertencia para que los colosenses no se dejaran arrastrar por las herejías que estaban entrando en la iglesia de Colosas, sino que se mantuvieran fundados y fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Mateo 7, 24 al 27. Hermanos, en el original griego, hermanos, dice SID, y se puede traducir como el esquia, que nadie nos puede mover. No es una impresión de duda, sino que es una total y absoluta confianza en relación en nuestra conversión. Y eso se debe notar y se debe dejar ver en nuestra vida, hermanos. Mire, si verdaderamente hemos sido reconciliados ahora, hermanos, el resultado es nuestra fe, nuestra confianza, es estar firmes sin movernos del evangelio, de la enseñanza que hemos recibido. Como número uno, para ir, hermanos, ya avanzando, es permanecer firmes en la fe, con una fe perseverante en Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida. Él es el que nos ha reconciliado, Él es el que nos ha perdonado. No hay nadie más.
No hay nadie más. No hay otro fundamento. 2. Fundados y firmes en la enseñanza de Cristo, de los apóstoles, como el fundamento ya establecido, como dice 1 Corintios 3:11. Sin moveros, inconmovible en la esperanza del mensaje del Evangelio, no olvidando lo anterior, la condición que éramos antes. Por eso, hermano, si una persona se olvida lo que era antes, hermano, es porque padece de amnesia. No olvidando quiénes éramos nosotros. Por eso, hermano, usted no debe olvidar quién era usted, quién es usted ahora y quién será, hermanos, en Cristo. Amén. Y nadie le puede decir, no, tú estás condenado, no, tú esto. Sino que realmente usted sabe a quién ha creído, usted sabe verdaderamente el Evangelio, lo que le ha transformado su vida. Y es por eso que Pablo aprovecha, hermanos, que ha nombrado el Evangelio para afirmar esto. No tiene límites ni barreras, hermano. Que ha llegado hasta el epicentro del mundo romano. Roma lo sabe todo eso. No importando el tiempo y los años, ese Evangelio será predicado en todo el mundo. Y déjame decirle, hermano, de ese mismo mensaje, de ese mismo Evangelio, Pablo fue hecho ministro. Dios lo llamó para servir y ser un testigo de ese Evangelio. Dios nos ha llamado a nosotros para servirlo y para ser un testigo verídico del Evangelio, hermano. ¿Amén? Ahora, hermanos, en resumen, lo que nosotros hemos visto en Colosenses 21-23. Hemos podido ver, hermanos, en Colosenses 1:23, lo que el apóstol Pablo les escribió a los colosenses. El viaje espiritual del creyente antes y después de su encuentro con Cristo. Antes estaba alejado de Dios, eran sus enemigos en una forma de pensar y estaban involucrados en malas obras. Sin embargo, a través de la muerte de Cristo en la cruz, han sido reconciliados con Dios. Eso se aplica, hermanos. Pablo estaba hablando a ellos, a la iglesia de Colosas, pero también lo podemos aplicar ahora a nuestra vida, que a través de la obra de Cristo hemos sido reconciliados. Ahora ya no somos enemigos, sino que somos amigos de Cristo y ahora vivimos una vida para la gloria de Él, hermanos, y gozamos de ese evangelio glorioso que hemos recibido a través de la predicación. El apóstol, hermanos, el propósito de esta reconciliación es presentar ante Dios como santos, irreprensibles, sin mancha, limpiados y santificados por la obra de Cristo. Y en conclusión, hermanos, la conclusión principal, hermanos, del pasaje es que la reconciliación con Dios lograda por la muerte de Cristo no es incondicional, requiere la fe y la perseverancia continua del creyente. Los creyentes deben permanecer fundados y firmes en la fe y no ser movidos de la esperanza del Evangelio que han escuchado. Esta firmeza y permanencia en la fe demuestra que la reconciliación ha sido aceptada y manifestada. Estos pasajes, hermanos, nos destacan y nos enseñan y nos hacen un llamado a la fidelidad constante como respuesta a la gracia de Dios, que nos ha librado de la enemistad y nos ha dado la esperanza de una vida nueva en Cristo Jesús. Y termino diciendo esto: usted, hermanos, ha sido reconciliado con el Señor. Usted está gozando de esa reconciliación. Usted está viviendo su vida presente ahora en Cristo. ¿O está viviendo todavía su vida pasada en una vida mundana, en una vida de pecado, en una vida de concupiscencia, en sus deseos mundanos, todavía practicando el pecado, todavía ajenos de la verdad, ajenos de los pactos,
todavía está viviendo una vida en enemistad con Dios. Si usted todavía está practicando el pecado, porque dice la palabra de Dios, todo aquel que practica el pecado se vuelve enemigo de Cristo. Le pregunto en esta mañana, ¿cómo está su vida hoy? ¿En verdad usted ha conocido a Cristo? ¿En verdad usted ha experimentado esa reconciliación? ¿Está viviendo una vida victoriosa? ¿Está viviendo una vida en fe? ¿O todavía hay cosas viviendo en la vanidad de su mente, en las atracciones de la vida, en los deseos de la carne, que son enemistad contra Dios? ¿Cómo está su vida, hermano? Hay cosas que usted no puede dejar. Yo se le digo en esta mañana con todo el corazón, abre su vida, abre su corazón a la palabra y dé lugar al Espíritu Santo que le redarguye de pecado y de injusticia, y usted puede ser reconciliado en esta mañana y puede ser limpiado y puede ser santificado y levantarse para la gloria de Dios y exaltar el nombre de Cristo y vivir una vida victoriosa para la gloria de Él. ¿Cómo está viviendo su vida presente? Si usted está viviendo su vida presente en la vida pasada, usted no tiene esperanza para la vida futura. La buena noticia es de que Cristo ha hecho la obra por usted. Usted no tiene que hacer nada. Simplemente abre su corazón y en fe deja que Dios entre a morar en su vida, que Él sea su Señor y Salvador. Y usted experimentará el perdón de sus pecados, experimentará la gracia de Dios. Y déjame decirle, empezará a vivir una vida presente en Cristo, una vida gozosa. Déjame decirle, hermanos, desde que yo he experimentado el Evangelio, hermano, el perdón de mis pecados, vivo una vida en victoria día tras día. Y si vivo una vida en victoria, tengo esa esperanza que también cuando Cristo venga, cuando Cristo sea manifestado, también seguiré viviendo esa vida victoriosa, alabando y adorando a mi Señor por toda la eternidad. Póngase de pie en esta mañana. Se lo digo con todo mi corazón. Yo no sé si usted